Bueno, Perfecto, joya. perfecto. Bueno, Lucho, Esto gracias es todo. por estar acá. No, por favor. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Hay tuviste... algunos. Nada, Sí, decime. no, que hay algunos compas de la red Rema recientemente lanzada que están ahí seguramente acompañándonos en la transmisión, porque Perfecto. somos todos más grandecitos. Bueno, yo igual le llevo unos años a algunos. Y estamos como explorando Twitch porque va a ser la plataforma por donde hagamos el evento de lanzamiento la semana próxima. Así que nos vino joya esta invitación para empezar a incursionar un poquito por acá. Así que si andan en Bueno, el chat, yo no les veo, pero saluden, póngale onda. Sí, sí, ahora después pasamos el chivo por acá en la pantalla y bueno, sabes que te bueno, dije que estoy a igual, disposición de ustedes, Lucho. claro, eso quería aclarar, que la verdad que nosotros fue un recorrido incursionar en Twitch, tiene sus momentos, pero obvio, recuenten con nosotros para despejar dudas, trucos, porque ya la venimos como surfeando y tenemos algunos tips. Bueno, así que está bueno que la Genial. gente ya sepa y se pueda sumar. Y Facu, a ver, ¿por qué invitaste a Lucho hoy? ¿Qué fue lo que te disparó? Quiero que hoy hablemos con Eh, Lucho. no, mirá, o sea, creo que sigo mucho a dos personas en lo que tiene que ver con la idea del mandato de masculinidad y las masculinidades. Una es Rita Segato y la otra es Lucho. Entonces, nada, me interesaba mucho, mucho, la verdad, charlar con vos, Lucho, con respecto, bueno, a un montón de preguntas que me hago, que nos hacemos mujeres y hombres también. Eh, no sé si estuviste viendo el programa, hicimos una breve introducción antes, bueno, con dos extremos, ¿no? O sea, algo horrible que tiene que ver con ritos masculinos y algo hermoso que es dos amigos diciéndose te quiero. No sé cómo viste esos extremos, ¿no? O sea, podríamos empezar por ahí a pensar. Sí, estuve viendo el programa desde el principio. Primero quiero decir que quiero ir a bailar con la Queen y con David Bowie. Sin dudas. Porque aparte cuando le hicieron la pregunta pensé en David Bowie. Dije, acá hay una conexión, vamos a tener que ir a bailar todos juntos cuando nos dejen. Y después me quedé pensando un poco con estas imágenes que trajiste, Facu, de los videos, que son como las dos caras, ¿no? De la sociabilidad masculina, ¿no? Digo, por un lado, creo que nos falta todavía mucha reflexión y mucha problematización y politización también de los vínculos entre varones desde una mirada de género, ¿no? Desde una mirada alimentada, digamos, por las contribuciones feministas. Porque en general cuando pensamos en relaciones de género y hablamos de los varones como ejecutores de las violencias de género contra las mujeres, lo cual lógico que es fundamental problematizar y trabajar, pero Pero a también, veces creemos que las relaciones entre varones no son relaciones de género, ¿no? claro, como que también reproducen esa misma lógica entre ellos. De modo, Pero a hay veces. algo... Sí, perdón, escuché con delay y te estaba hablando arriba. No, no, está bien, que a veces, o sea, a veces en términos súper extremos, como bueno, a través de los ritos y esas cosas, pero a veces también desde no hablar, desde reprimirse, las incomodidades, los celos. No conozco tantos varones que hablen a veces de tener celos dentro de sus amistades, porque no sé, estás como un Bueno, colgado con tu novia todo el día, no sé, ¿viste? en esta película justamente pasa algo muy, muy lindo, que es que, digamos, uno de los personajes, que es el de la derecha, en lo que vimos, tiene profundos celos de la mina con la que sale el otro personaje, de otro amigo, y nunca se lo puede decir, solamente se lo puede decir bardeándolo totalmente, lo putea, lo caga a trompadas, pero nunca le puede decir, estoy celoso. Después, al final de la peli, se lo dice. Pero, y ahí hay un cambio, ¿no? Narrativo en el personaje. Pero en toda la película solamente se demuestra el cariño con agresión y con insultos, digamos. Sí, tiene que ver un poco con esta cuestión de la falta de socialización para la intimidad, ¿no? Digo que se dan los vínculos intergénero, pero también y fundamentalmente en los intragénero, o sea, en las relaciones entre varones, porque se supone que
que tener una conexión más desde lo emocional, digamos, está asociado a la fragilidad, a la vulnerabilidad, ¿no? A algún modo exponerse a que el otro devalúe tu masculinidad, ¿no? Y entonces hablamos mucho de lo que hacemos, pero no de cómo nos sentimos. Las relaciones terminan siendo como más superficiales, salvo a veces en un vínculo más como cara a cara, ¿no? Como por ahí vemos en el final de esta escena. Pero en la grupalidad de varones eso es impensable. Bueno, y a Claro, a mí siempre veces, me sorprendió mucho. Sí, Demi, sí. perdón, justo como quería tirar un poco de chivo, pero me parece que es acorde. Hace poco para el 3J desde Beba, en unión con publicitarias, hicimos, bueno, en alianza, hicimos una campaña que Ni una menos, de sí, ni un pacto más. Que más allá de esto que, separándonos un poco de esto de poder animarse a exteriorizar sentimientos y abrirse con sus amigos, apuntaba también a marcar las microviolencias, los micromachismos, que está como ese pacto, cuando se habla, vieron del pacto de caballeros, de, bueno, no hacer nada, no decir nada, te hace cómplice también, es tipo, es hacer algo, estás reproduciendo eso. ¿Cómo se hace para que hablar no signifique un riesgo, un miedo, quedarte afuera de algo, ya sea lo malo y lo bueno, ¿no? Está buenísimo. Me parece que ahí justamente era esto de pensar que estas dos escenas que compartían al principio eran como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Yo hace un tiempito, cuando fue todo el tema de la denuncia de Telma Fardina Juan d'Artés, habíamos hecho un videíto que era de cuántos Juan d'Artés hay en tu grupo de amigos, en tu equipo de fútbol, ¿no? Digo, como tratando de sacar como la idea de, bueno, un monstruo individual, excepcional, del cual nos desidentificamos y lo repudiamos como si no tuviera nada que ver con nosotros, para poder empezar a pensar en cómo se reproducen ese tipo de vínculos en nuestros entornos y en nuestras propias prácticas, aunque no sean en la medida del abusador sexual, el violador o eventualmente el femicida, ¿no? Y, Claro, algo que se habla mucho en términos de violencia de género, sobre todo a la hora de denunciar, es un concepto que ya quedó como muy viejo, muy antiguo, el de ver a la persona que violenta como un monstruo y poder ver, no, esta persona es una persona que hizo esto y esto, porque también sí, ¿qué pasa cuando un poco no se asume como la responsabilidad de los sujetos cuando se lo convierte en algo tipo demonizante? Que no, somos sí, pero personas. así todo sigue operando, digamos, Claro. ese mito, digamos, y es muy funcional a que los varones creamos que no tenemos nada que ver con ese tipo de expresión Claro. de la violencia. Y me parece que esto que traes en relación a, bueno, a cómo conversamos en relación a estas problemáticas, cómo rompemos esos pactos de silencio en todo caso, creo que tiene un poco que ver con esto. Yo lo que comentaba era que en este video, un poco lo que terminaba diciendo es que nosotros no tenemos que ser los que digamos que el patriarcado se va a caer, sino que tenemos que dejar de sostenerlo. Y me parece que a la vez el dejar de sostenerlo no tiene que ser como, bueno, meramente una consigna, sino que los varones tenemos que empezar a sostenernos entre nosotros para dejar de sostener el patriarcado. Tenemos que construir un vínculo que nos permita, digamos, sentir que si vamos efectivamente a dar el paso de traicionar ese silencio y esa complicidad, vamos a tener otros con los cuales, digamos, construir grupalidad, construir colectividad, construir comunidad, porque la sensación que muchas veces tenemos, que es un temor que puede ser más o menos imaginario, pero que funciona como una ficción que regula y que disciplina la práctica de los varones, es que nos vamos a quedar solos si decimos algo, ¿no? Vamos a perder el grupo de pertenencia, vamos a quedar en soledad, vamos a quedar a la intemperie. Me parece que para romper, digamos, esos imaginarios, digamos, que nos hacen callar, hay que construir colectividad y, bueno, entre otras cosas, la red que estamos armando responde también a esa necesidad histórica, digamos. Sí, en este sentido, Lucho, pensar Lucho, traer un... a la masculinidad como con el valor que tiene, ¿no? O sea, la masculinidad o el mandato de masculinidad tiene un gran valor en el sentido de que
como vos decís, si se pierde o si se vulnera, quedás afuera en algún punto. Quedás afuera. Y hace poco estuve viendo videos tuyos, a Refan, pero no, y en una entrevista contás una escena tuya de tu experiencia en el colegio, ¿no? En un campo de deportes donde te empezaron, no sé si a bulinear, y había otra persona que también, que tampoco, digamos, cumplía con los mandatos, pero que sin embargo también se sumó a eso, ¿no? No sé si querés contarla, si te acuerdas de lo que hablo. Ujú. Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Fue una escena, creo que estaba en primero o segundo año del secundario. La persona, digo, no es casual, la persona que invita, digamos, a golpearme a mis amigos, compañeros, digamos, de cursada, fue el profesor de educación física, que consideró que era una buena oportunidad disciplinar mi mariconés, y ahí tiró como alguna de, bueno, malteada, golpeada, no sé cómo mierda se le decía ahí cuando te empiezan a dar entre todos en grupo, que el golpe físico en sí no es digamos, la tortura que veíamos en el video, digamos, anterior de los latigazos. Era un golpe que en lo físico podía ser inofensivo, pero que era una práctica de humillación, ¿no? Y que era disciplinante. Y yo siempre traigo, digamos, a escena, digamos, que mucho tiempo después pude ver esto, ¿no? Pude hacerlo consciente, que un pibe, digamos, al que todo el mundo le decía maricón y lo bulineaba, digamos, por su expresión de género, incluso mucho más que a mí, se suma a esa golpiza, ¿no? Y ahí yo, digo, lo traigo ese ejemplo de vida, digamos, para poder explicar lo que es la complicidad machista, ¿no? Y cómo los varones aprendemos a ejercer violencia sobre otros varones, primero padeciéndola, y después buscando de algún modo a quién encontramos debajo nuestro para poder canalizar toda esa angustia, esa frustración, esa impotencia. Y yo digo, bueno, ese pibe en ese momento fue invitado a ser parte de los hegemónicos, teniéndome a mí por debajo suyo para expresar, digamos, mucho de ese sufrimiento que él venía padeciendo, ¿no? Y qué le hubiera pasado también si no se hubiera sumado, hubiera quedado visible para el resto, Claro. como alguien que traicionaba esta consigna. Para mí ese es el punto, ¿no? O sea, claramente si te quedas afuera hay una represalia. Entonces es mejor, entre comillas, no quedarse afuera y tener a uno que se quede afuera, ¿no? Como para decir los otros o el otro, y acá estamos estos, ¿no? Y algo que Sí, pensaba, ¿cuáles son los...? Sí. perdón, y algo que pensaba, Lucho, como que creo como también para no quedarnos en las consignas, ¿no? Como si bien ya nos hicimos como, ya se está haciendo eco de, bueno, de la importancia de empezar a hablar, a no quedarse callado, a poder romper con eso. Pero siento que, ¿cómo se pasa a la acción? Porque siento que sí, muchos varones con los que hablé sobre distintas conductas que tuvieron violentas y muchas conductas que todavía no las ven o que las reducen como, sí, yo ya le conté a mis amigos, yo asumo mi culpa, saben lo que hice, no lo niego, como no sé cómo explicarlo, pero viste como a veces como, bueno, ya está, ya lo reconocí. Pero ¿qué estás haciendo Sí, además de entiendo. reconocerlo? Entiendo, me parece que una cosa es como buscar restablecer la imagen de uno mismo, de algún modo haciéndose cargo de algunas violencias de la propia historia, porque no te bancás la incomodidad o la culpa que significa el darte cuenta, digamos, que no deja de ser un paso, ser consciente, digamos, de las propias violencias, pero me parece que un paso mucho más importante y que no es meramente individual es el de reparar esas violencias, ¿no? Claro. Que no se repara con admitirlas, sino con trabajar en no reincidir en esas prácticas de lo más personal y en desmontar las condiciones estructurales que les hacen posibles desde lo más colectivo y desde lo más comunitario, ¿no? Y me parece que ahí es donde Es que, todos tenemos una deuda los varones. aparte, esta idea de que vos tratás en tu texto de las masculinidades incomodadas y también varios más, de que la idea de la deconstrucción plantea como que, o esta idea de arrepentirse,
plantea como que es simplemente un paso que se da una vez y listo. Y la contraposición a esto sería, bueno, es un paso eterno. O sea, porque estamos hablando de la identidad estamos hablando de la identidad de uno. Y la identidad de uno es hasta la muerte. O sea, No, y más allá de bueno, sí. Y más allá de la identidad propia de un varón típico heterosis regido por la norma patriarcal, estamos hablando también de la norma de la sociedad. Y creo que todo el tiempo vamos a tener que dar pasos contra eso, que hay muchas cosas que a veces se refugian en discursos de la libertad propia o de... ¿Vieron? Creo que también algo que me atrevo a decir que nos empieza a suceder mucho a las juventudes, con juventudes no post ni una menos hablo, juventudes que empezamos a hablar de sí, que esto, leemos los libros de Lucho, estamos en contacto con de los que no somos jóvenes, decís. No, pero digo, o sea, nos animamos como quizás a empezar a teorizar un poco sobre, che, los feminismos no podemos seguir solos, necesitamos como que también empezar a hablar de masculinidades, que estamos haciendo respecto a políticas públicas alrededor de las masculinidades, pero como que siento que también más en lo vincular nos quisimos alejar tanto de ciertas violencias en los vínculos que a veces también empezamos a construir nuevas, ¿no? Como el nombre de la libertad, y a veces eso siento que muchas lógicas patriarcales quedan como amparadas, como con un velo encima. No sé si me explico por dónde voy. ¿Me escuchan? Sí, ahí yo te escuché un toquecín cortado. No, pero pensaba un poco en esto, ¿no? También en cómo, digamos, esta cuestión, digamos, más de los vínculos en los últimos años, digamos, y bueno, un poco también con vos traes el Ni Una Menos, digamos, el 2015, y cuando empezamos a pensar en el armado de esta red de espacios de masculinidades, decíamos, bueno, muchos de estos espacios y de estas militancias más allá de estos espacios anteceden al 2015, pero sí lo entendíamos como un punto de inflexión que hacía que esta interpelación feminista hacia las prácticas de los varones fuese más masiva, más transversal, más incisiva. Digo, que era muy difícil como mantenerse indiferente, ¿no? Antes era como, bueno, habíamos un grupito de chabones que ya nos habíamos visto interpelados por estas discusiones y ya habíamos empezado a ensayar, digamos, algunas prácticas colectivas, los primeros colectivos de varones antipatriarcales, 2009, 2010, los primeros encuentros nacionales de colectivos de varones, 2012. ¿Cuándo fue el primer encuentro de varones antipatriarcales? El primer encuentro fue en el año 2012 en la ciudad en Aedo, en provincia de Buenos Aires, en oeste, en el Centro Cultural El Transformador. Y ahí lo impulsamos los 3 primeros colectivos que nos habíamos conformado, que éramos La Plata, Capital y el propio colectivo de Aedo, invitando a algunos grupos que incipientemente estaban organizando en San Luis, en Mendoza, en Rosario. Y el primer encuentro ese, que en ese momento era Encuentro Nacional de Colectivos de Varones, era solo para colectivos, éramos 40, 50, ¿no? Y bueno, el último encuentro presencial en Argentina fue el de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en el 2018, que llegamos a ser 2000, ¿no? Entonces digo, ahí hay un proceso, digamos, que seguimos sin poder hablar de un movimiento político de varones antipatriarcales, me parece que eso nos queda enorme, pero sí quienes hace rato que venimos como remándola, y me parece que eso también habla un poco del nombre de la red que armamos, justamente hay un proceso histórico, digamos, que vale la pena poner sobre la mesa, porque hace algunos años atrás este no era un debate de las políticas públicas, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, y hoy, digamos, menos de lo que debería ser, si se quiere, por la magnitud del desafío que tenemos por delante, pero hemos avanzado mucho en ese sentido. Aguante. Sin duda. Bueno, lo de los encuentros son como re importantes. Y un poco en línea con eso, como que tengo 2 preguntas. Ay, me escucho medio repetida. No sé si ustedes también.
esta cuestión de, no sé, como siento que una exigencia por lo menos de nosotras, las pibas que, bueno, empezamos a activar y a reconocernos como militantes feministas, era como, bueno, y que hablen los varones, y que hagan los varones, y que cuándo es su turno, y cuándo es su momento. Bueno, obviamente siempre nos pone contentas encontrar que existen y que van activando estas redes, aunque también siento que no siempre nos pone contentas y que durante mucho tiempo se tildó y se usó mucho la palabra aliado para silenciar a todos los varones que querían hacer algo, querían hacer alguna pregunta, y a mí se me pareció difícil, un poco, bueno, obviamente porque silencia, y por otro lado entiendo también que a nosotras nos ponga del orto cuando un varón que sea, no sé, para afuera es tipo, ay, sí, sí, yo banco, y después sabes que hizo cosas horribles, porque también es algo habitual. No sé, un poco qué pensás de esto, y quizás cómo lidian, o no sé, también cómo se te ocurre también que nosotras podemos acompañar a los chicos con preguntas de nuestros entornos, porque a veces es un poco difícil, ¿no?, maternar. Un re tema trajiste. Sí, yo, por un lado, digamos, como que en mi trayectoria más personal, nunca me identifiqué, ni siquiera fui de usar mucho la palabra aliado, ¿no? Y me pasó algo que suelo contar porque creo que me hizo como repensar mucho en qué se estaba poniendo en juego. Yo hace un par de años, creo que fue 2019, estaba haciendo talleres sobre consentimiento y complicidad machista en escuelas secundarias con grupos mixtos, intergéneros. Pero en un momento del taller discutían por separado, en grupos de varones y de mujeres, cuáles eran las presiones grupales para responder a los mandatos de género. Y yo, en un momento de la devolución, el grupo de pibes estaba hablando y digo, claro, porque bueno, la presión del grupo para reproducir ciertas prácticas machistas. Y uno de los pibes que interviene y me dice, ¿sabes qué pasa? Me dice que hay otras presiones ahora. Me dice, además de esas. Digo, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? Me dice, y porque también está la presión de no quedar como un aliado. Y para él, aliado era un insulto. Y era como medio ineludible, ¿no? Porque él no quería quedar como un aliado con los varones, que iban a decir que era un pollerudo, un mangina, que la quería poner, que se hacía el copado con las pibas y no sé qué. Pero tampoco quería ser leído como un aliado por las pibas, porque era un careta el aliado. Entonces era como una especie de encerrona donde lo mejor que podía hacer ese pibe que estaba sensibilizado con estas problemáticas era quedarse callado. Entonces le pedimos que rompan el pacto del silencio, pero al mismo tiempo es como, bueno, tenés mucho cuidado lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, que tu práctica efectivamente lo encarne, que sea genuino, que, bueno, capaz, aun cuando yo creo que sea como importante reivindicar, digamos, la sospecha feminista en el sentido de, bueno, no comerse cualquier buzón, entender, digamos, que la desconfianza es un principio también de reconocimiento de las relaciones de poder, digamos, que nos da herramientas para la crítica y para la transformación. También hay que tener cuidado, creo yo, de no sentenciar, ¿no? Una cosa es la sospecha y otra cosa es la sentencia. Y la sentencia tiene que ver mucho, creo, con lo que Caro planteaba, digamos, en el chat, de la cultura de la cancelación, ¿no? Digo, eso tiende mucho más al repliegue, a la parálisis, al silencio, que a la transformación. Y yo no le voy a decir a las compañeras lo que tienen que hacer, por supuesto, digamos, y pueden estar hartas y apelar a los recursos que tengan a mano o que puedan, y está todo bien. Ahora, a los pibes, sí, es como, bueno, presta menos atención a lo que pasa en las redes, menos atención a lo que las compañeras tienen para decir sobre tu aparición pública o no. El otro día un pibe me decía, me escracharon, y dice, yo te puedo asegurar que no hice nada, que nunca tuve una relación con esa piba, es una cuenta anónima. Dije, mira, yo no te conozco, no te voy a decir lo que tenés que hacer. Ahora, una recomendación que te diría es, dejá de mirar las redes, boludo. O sea, si vos tenés todos estos espacios de apoyo que decís que son compañeras feministas que te conocen, que saben quién sos, bueno, refugiate ahí. Es como que por momentos es mucho del espectáculo de las redes sociales y publicamos para que nos reconozcan feministas, aliados, antipatriarcales. Bueno, veamos en todo caso cómo transformamos nuestras prácticas, cómo transformamos nuestros vínculos, cómo generamos relaciones colectivas, digamos, que aporten a todo esto. Y tratemos también de problematizar un poco el punitivismo con el que nos movemos a diario, ¿no? A mí me pasa un poco, Lucho, igual, que
siento que sí, ya como que generamos un montón de diálogos sobre, bueno, el punitivismo tampoco está bueno, como hay que generar otro tipo de herramientas por fuera de la denuncia y del señalamiento, que eso solamente trae exclusión y no queremos monstruos encerrados, sino que queremos personas que puedan generar otro tipo de vínculos para que, bueno, como sociedad crezcamos, eso sin duda, pero a mí me pasa a veces de que ya no señalo a alguien tipo, ay, este es un aliado, pero que me pasa que para cuidarme, cuando veo que un varón con el que me relaciono es mucho bla, 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 pero sus acciones no se condice, digo, no quiero seguir dándole más letra, como que no me quiero gastar más en, siento que hablar con esa persona en términos feministas, intentar como, no sé, recomendarle un libro, leerle algo y que pase el tiempo y se siga manejando un poco mal, pero también sepa eso de, sí, yo veo esto, yo lo sé, es como no le quiero dar más letra a varones, me pasa Sí, los eso un peores poco. son los peores, ¿sabes? Eso, como después de la letra que yo te di, la utilizás un poco como querés en otros lugares y es como te quedás con el marco teórico que te conviene, un poco, eso me pasa. Y es como, ay, qué difícil. Sí, tal cual. Y bueno, igual me parece que ahí, digamos, yo por eso hago esta diferenciación entre lo que les pedimos a las compañeras y los que nos pedimos a nosotros, ¿no? Yo a las compañeras, la verdad que no les pido nada en esos términos, les digo lo que tienen que hacer, digamos, y lidian en sus relaciones personales como pueden y lo elaboran con sus propias compañeras. A mí, sí, lo que me pasa, digamos, es bueno, quiero problematizar algunos de los efectos de estos discursos, ¿no? De los efectos militantes, de los efectos políticos, perdón, de algunos discursos militantes, sobre todo. Porque sí me preocupa que un pibe de 16 años me diga, yo lo que no quiero es quedar como un aliado. Sí, claramente. Me preocupa que hayamos hecho de una palabra que se supone que viene a describir algún tipo de acercamiento de mínimo de solidaridad, ¿no? Con una lucha, digamos, que es por la igualdad, por la justicia, por la no violencia, esté asociado, digamos, tan rápidamente a un insulto. Y eso no quita que podamos seguir ejerciendo la sospecha, que podamos distanciarnos de quienes creemos que son unos caretas, de que no inviertan tiempo, energía y capacidades, digamos, en los procesos de cuestionamiento, de formación o de construcción de los varones, que en última instancia los tenemos que gestionar entre varones. Y no me parece mal todo eso. Pero digo, como chabón, digamos, que estoy pisando mis 40 años, pienso que un pibe de 16 años tiene que, contemporáneo, digamos, a las pibas que están haciendo ese proceso, digamos, en el 2015, en el 2018, llevando el debate por la legalización del aborto y demás, que se puedan sentir parte de ese proceso histórico y no que lo mejor que pueden hacer es quedarse en silencio, digamos. Y Me sabes, preocupa. Lucho, acá hay una pregunta re interesante en el chat que te preguntan de qué manera se construyen colectivos y autogestión por parte de los varones cuando no hay políticas públicas orientadas a desmontar este mandato de masculinidad. Bueno, yo creo que de maneras así, muchas son más desde la autogestión, ¿no? No creo que las compañeras tampoco se organicen porque el Estado tenga políticas públicas orientadas a eso, sino que en general el Estado tiene políticas públicas porque estamos organizados y se las reclamamos. Tal cual. Quizás la gran diferencia es que, bueno, las compañeras se organizan en función de vivir una situación de opresión que hace que reaccionen de manera más masiva y más colectiva y que los varones no reconozcamos, por un lado, las opresiones que reproducimos y por otro tampoco, digamos, las heridas que el patriarcado también inflige a los varones a través del mandato de masculinidad, ¿no? Y que por eso estamos como más desorganizados en lo que tiene que ver con la lucha antipatriarcal. Parece que la posibilidad de reunirnos, de generar conversación, de generar, digamos, procesos
de encuentro entre varones siempre es desde la autogestión política y que se puede acompañar, por supuesto, generando redes como las que estamos promoviendo y al mismo tiempo exigiendo al Estado políticas públicas que tienen que ver, digamos, con la atención a los varones que ejercieron violencia, con una salud sexual e integral que tenga un enfoque de masculinidades, con la efectiva implementación de la educación sexual integral, que no solamente le habla a los varones para que se pongan el forro o para que no ejerzcan violencia, digamos, en el marco de un noviazgo, sino que podamos pensar a las masculinidades de una manera más profunda, más compleja, interseccional, y que la ESI tiene que aportar a eso, que podamos trabajar la ley Micaela con un enfoque de masculinidades en los clubes deportivos, por ejemplo, para que no se den esos ritos de iniciación violentos de los que nos hablaba Facu al principio. Parece que hay muchas políticas públicas que se podrían crear en este sentido. Algunos intentos se vienen haciendo, algunos ensayos se vienen haciendo, existen hoy en niveles municipales, provinciales e incluso nacional, algunas políticas que desde algunas direcciones, de algunos programas. Nosotros tenemos compañeros en el Instituto de Masculinidades que están, digamos, llevando adelante coordinación de programas de atención a varones que ejercen violencia en la Municipalidad de Rosario, la Dirección de Promoción de Masculinidades por la Igualdad en la provincia de Buenos Aires, o colaborando con el Ministerio de Género de Nación, el Ministerio de Seguridad de Nación. O sea, venimos haciendo algunos trabajos en ese sentido que hace unos años eran inimaginables, pero creo que falta mucho y que para que se pueda profundizar esa línea de agenda de las políticas públicas, tiene que haber también un movimiento articulado, digamos, de organizaciones de base, que tome, digamos, también en sus manos no solo promover círculos y organizaciones de varones a nivel federal, cosa que nos falta bastante, porque está todo muy concentrado en el centro del país, sino también empujar a que el Estado, digamos, agende, digamos, estas políticas. Creo que pasa también un poco por ahí. Lucho, te quería hacer una pregunta. Yo siento como que hay generaciones que quedaron como en el medio o perdidas, tipo los jóvenes pero no tan jóvenes. Y entonces pienso, digamos, si quisieran acercar a un espacio de masculinidades, ¿de qué se tratan los espacios de masculinidades? ¿Qué hacen? ¿Se juntan, charlan, cuentan sus problemas? Digo, como para saber de qué se trata eso. Terapia gratis. No, hay mucha heterogeneidad también, ¿no? Los círculos de varones, que se les suele llamar de esa manera, fundamentalmente están focalizados en esa circulación de la palabra, digamos que a partir de determinados temas disparadores o preguntas disparadoras, permiten trabajar una reflexión desde lo más vivencial, ¿no? De la propia experiencia, de las propias emociones, para problematizar la sexualidad, para problematizar los vínculos afectivos, la relación con nuestros padres, las amistades, digo, bueno, infinidad de temáticas, pero que tienen un poco más esa orientación. Algunos otros grupos a esas preguntas o esas conversaciones, más que desde la idea del círculo, la trabajamos desde los dispositivos pedagógicos del taller, ¿no? El taller de educación popular, que traemos diferentes metodologías, desde el psicodrama, la educación popular, el teatro del oprimido, que de algún modo invitan, digo, que son pedagogías que también están muy alimentadas por las pedagogías feministas, de las diversidades, de los grupos oprimidos en general, y los talleres por ahí tienen que ver mucho con eso. Nosotros en los últimos tiempos como instituto hemos como puesto mucho esfuerzo en producir material pedagógico. Hicimos un par de cursos, hay un curso gratuito que puede hacer quien quiera, digamos, ahora podemos compartir el link en el chat que está dentro del virtual de Buenísimo eso. Es un curso que está re bueno, que es asincrónico, autoadministrable, que es gratuito. Lo hicieron más de 6.000 personas desde enero que lo lanzamos. Entonces, por ahí, bueno... ¿Ese curso? ¿Cómo? No te escuché, Facu. ¿Dónde está el curso ese? El curso está dentro del campus virtual de UNFPA, pero seguramente les compas que me están escuchando hablar ahora en algún momentito, agarren la posta y lo compartan. Y la página del Instituto de Masculinidades, la página web, tiene un recursero donde también hay bibliografía, videos, manuales pedagógicos, y también tiene el acceso a este curso. Y Lucho, una consulta. ¿Y se habla solamente, bueno, sobre las violencias
¿O se habla también de los propios deseos, de cómo poder afrontarlos? ¿Existe ese tema? Sí, se habla de todo. A veces de las propias violencias menos de lo que se debería. Yo Claro. creo que ahí hay como que hacer siempre como un juego, digamos, entre lo más vivencial de la propia masculinidad y cómo nos afectan nuestras expresiones, nuestras identidades y también en lo relacional, ¿no? Que no quede como, bueno, solo un espacio reparador para los varones y para que tengamos un mayor bienestar los varones, Sino de construcción. sino también en nuestros vínculos, ¿no? Que me parece que eso es la diferencia quizás entre hacer una reflexión sobre las masculinidades retomando las contribuciones feministas o no. Cuando retomamos las contribuciones feministas, pensamos en relación. Cuando no las retomamos, pensamos de manera egocentrada y solo viendo cómo Claro. eso puede mejorar nuestra propia vida. Digamos. Creo que ahí es donde hay una diferencia política, pedagógica, epistemológica, a la que hay que prestarle como mucha atención en las construcciones colectivas de los espacios de varones. Tal cual. Teníamos una pregunta más. ¿Del chat? Dale. Ay, perdón, Dale, o ya tenemos. estamos. Tipo, ¿cómo venimos? No, Dale. Para mí Lucho, habla. Lucho, estás para una preguntita más y vamos cerrando, que ya te la hicimos un poco tarde. Dale, adelante. Pero la verdad que está bueno, la verdad que tenemos muchas preguntas alrededor del tema. Mira, voy a leer justo algo. Sí, justo estaba leyendo eso, pero sí. Voy a leer un par de cosas que estuvieron diciendo en el chat, que está bueno por si no pudiste leer. En un momento dijeron algo así como... A ver. Salir de la consigna y romper la complicidad. Qué interesante esto de reparar. Hay algo que se está trabajando sobre eso. Me está volando la cabeza de este Twitch. Las dobles opresiones del patriarcado. Qué interesante e importante salir de las redes, trabajar en los vínculos. Claro, ¿no? Como no quedarte solamente en ir a esos lugares, esos espacios, sino como poder como esparcir un poco eso. En un momento dijeron también, creo que esta lucha es distinta porque es desde un lugar de poder, ¿no? Parecería que los compañeros que adhieren al feminismo se suman a nuestras demandas, pero el cuestionamiento llega hasta ahí. Alguien le responde, está bien igual, todos los activismos empiezan por la intimidad y la experiencia propia, desde ahí se construye. Otra persona, Martu Rullano, dice, yo trabajo en un juzgado y muchas veces derivamos, según el riesgo de la violencia, al programa de asistencias a hombres que ejercieron violencia del gobierno de la ciudad. ¿Hay algún otro lugar en Cava que se pueda derivar? Me copa para ponerlo en práctica. ¿Hay algún registro de donde aparezcan todos los talleres que hay de varones? Creo que esta es una súper pregunta, Lucho. ¿Existe algún tipo de material para repartir podés ir a estos y a estos lugares? Mira, estuvimos laburando en un relevamiento nacional de experiencias de trabajo con varones que hicimos desde el Instituto de Masculinidades con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación, con el apoyo de la iniciativa Spotlight, que es una iniciativa de Naciones Unidas. Y ahí lo que hicimos es identificar 3 universos: espacios de atención a varones que ejercieron violencia, experiencias de trabajo sobre masculinidades en organismos públicos y organizaciones no gubernamentales que trabajen sobre masculinidades. Con ese relevamiento que hicimos a fin de año pasado, se está terminando de armar y creo que en muy poco tiempo va a empezar a circular en el sitio argentina.gov.ar el MEVIM, que es el mapa de experiencias de varones y masculinidades. Y ahí vamos a tener como un buscador donde poder identificar todas las experiencias que rastreamos de estos 3 universos que les comentaba recién. Y respecto a la Ciudad de Buenos Aires en particular, además del dispositivo que mencionaron recién en el chat del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está el de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y también está la Asociación Pablo Besón, que es parte de RETEM, que es una red de equipos de trabajo y estudios sobre masculinidades conformada por muchos equipos de atención a varones que ejercieron violencia.
En el Hospital Alvear también, en Ciudad de Buenos Aires, hay un dispositivo de atención a varones. En general están bastante, bueno, el compañero que preguntó lo debe saber porque trabaja justamente en el Poder Judicial, que derivan, y estos espacios están con mucha lista de espera, porque la demanda que hay es mayor a la oferta, y por eso también estamos visibilizando que tiene que ser parte de la agenda de esta mentada reforma judicial feminista, la existencia de redes, de espacios de atención a varones que ejercieron violencia, que estén, digamos, fortalecidas y financiadas, digamos, desde las políticas públicas, porque si pedimos al Poder Judicial, digamos, que sea efectivo, digamos, en el abordaje de estas problemáticas, que no tenga una respuesta únicamente punitiva, sino que también derive para la rehabilitación, la resocialización, la reeducación, como querramos llamarle, de los varones que ejercieron violencia, bueno, tiene que haber dispositivos a donde derivar a esos varones, ¿no? Y eso es una responsabilidad del Estado, no puede ser solamente una política de voluntarismo, digamos, de las ONGs o del activismo. Tal cual, bueno, la verdad Perfecto. que sí. Bueno, Es Lucho, como... te queremos agradecer realmente por, personalmente yo, y bueno, en nombre también de todos, por haber venido acá. La verdad que fue alta charla. Repito, te sigo, te leo. Me parece que los planteos que haces, y bueno, no solo vos, sino en nombre de una comunidad, son ricos. Nada, por lo menos yo la pasé muy bien. No sé vos cómo la pasaste hoy. Pero nada, gracias, posta, por sumarte, y bueno, seguiremos charlando, y bueno, y seguiremos también poniendo todas estas datas que trajiste. Y ojalá podamos volver a socializar. encontrarnos de alguna otra forma. Creo que está bueno poder mantenernos en red para iniciativas, lo que sea, cuenten con nuestro espacio de difusión, lo que sea, aquí estamos. Así que eso también tenerlo en cuenta. Ya estoy tomando tu espacio de difusión y estoy pasando un montón de chivos, así que les cuento un par de cositas. Dale. No, estamos justamente, bueno, lanzando esta red de espacios de masculinidades en Argentina, REMA. Ahí en el chat tienen el link para seguir la página de Instagram, que hace un par de días que salió de closet, con algunas preguntitas que invitan fundamentalmente a los varones cis a entrar en conversación acerca de qué nos pasa con los feminismos, cómo nos interpelan, cuáles son las prácticas que nos permite revisar, cómo salimos de una reacción meramente individual para empezar a organizarnos, para tejer espacios colectivos, y sobre todo para también federalizar este laburo que si bien tiene expresiones en algunas otras localidades y provincias del país y que están dentro de la red, tenemos que seguir potenciando, ¿no? Y el 30 de junio empieza un cronograma de vivos de Instagram, casi todos los días, entre el 30 y el 7. Tenemos un vivo con participación de 4 compañeros, digamos, que van a estar presentando algunos de los debates y de la agenda de la red. Y el 7, en particular, después del último vivo en Instagram, nos venimos a Twitch a hacer sorteos de libros, el que comentó Facu, de la masculinidad incomodada, que estuve combinando yo. A todos. Vamos a estar sorteando 5 libros de esos y 5 de la ilusión masculina, que escribió Seba Fonseca, que yo tuve el gusto de prologar, que editó Chirimbote, y que también vamos a estar sorteando ese día en Twitch. Así que quienes estén siguiendo a Somos Beba, sigan a Rema, porque ese día sorteamos libros y proyectamos 5 videos, que es una historización del debate sobre masculinidades y la apuesta a colectivizarlo a partir de la conformación de la red. Ese día lo vamos a estar proyectando también por Twitch. Así que, bueno, les invitamos a ustedes, por supuesto, a que nos acompañen y a que esta sea una semana activa, digamos, en mover esta red para que sean cada vez más los varones y masculinidades que apuesten a organizarse, a construir una salida colectiva a estos problemas comunes, ¿no? Sí, además, Bueno, sí. súper claro. Sí, yo decía que Twitch encima es una red que está como bastante utilizada por las masculinidades, por los varones, así que está re bien que vengan a usar Twitch, porque siento que es como el lugar. Buenísimo, reafirmamos esa apuesta porque nos daba un poquito de miedo, porque somos como
a lo sumo Instagramers. Algunos todavía están en Facebook, todavía no Claro, te iba a logramos decir que migrar muchos del no todo. están en Instagram, claro. Sí. Quedaron atrás en Facebook, en el Bueno, 2010. ahora vamos por la apuesta de Twitch. Ya hoy, gracias a su invitación, varios nos bautizamos acá. Y bueno, creo que es una buena estrategia también para poder ampliar un poco los círculos de interlocuciones sobre este tema, de que no seamos siempre los mismos hablándonos entre los mismos, digamos, y que podamos cada vez llegar a más compañeros y compañeras que se organicen en esta clave, digamos. Bueno, nos vemos, Lucho. Perfecto. Mil Bueno, gracias. Lucho, te agradecemos mucho. Por favor, Chau. un beso grande, que estén muy bien.